Te damos las gracias, Señor Jesús, por este tiempo para compartir estos escritos. Te pedimos que sean una ayuda, una inspiración y una bendición para nuestros hermanos y nuestras hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. No será así entre vosotros, dice el Señor. Y el diablo llevó a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Desde los tiempos de Caín, pasando por Egipto, Babilonia, el príncipe de este mundo gobierna con una estructura piramidal. Si lo analizamos, encontramos ese sistema funcionando en su forma clásica. En el espacio que ocuparía la cúspide de la pirámide gubernamental se sitúa el presidente. Le sigue el vicepresidente o el ministro. Más abajo tenemos el gobernador, los ejecutivos. Más abajo los alcaldes, etc. Y en la base, totalmente separados por una línea roja infranqueable, sustentando toda la forma estructural, tenemos al pueblo, la gente corriente que ha nacido dentro de ese sistema y lo acepta por inercia como algo normal y corriente. Ellos trabajan por un salario mínimo y sostienen con sus vidas y sus sacrificios a toda la jerarquía que está situada por encima de ellos. En lo económico tenemos más de lo mismo: empresas y corporaciones con similares eslabones o cadenas de poder de mando, y en la base tenemos a los obreros, la clase media y baja, pagando los impuestos y alimentando a la casta superior. Las pirámides de Egipto y del resto del mundo son símbolos claros de este orden pagano. Por ejemplo, aquí tenemos la Iglesia Católica, tenemos el Papa, el Cardenal, más abajo los obispos, los rectores, sacerdotes. Las empresas tenemos los directores, presidentes, ejecutivos, más abajo encargados, y en el fondo los obreros. En el ejército, más de lo mismo. Tenemos el coronel, comandante, coronel, capitán, teniente. Abajo los soldados, en la base, los que van a la guerra y dan su vida por... En el gobierno mundial también tenemos Satanás justo en la cúspide, luego sociedades secretas, Illuminatis, corporaciones, abajo los gobiernos y en el fondo pues los ciudadanos. Desgraciadamente, si observamos a la mayoría de las iglesias del mundo protestante y evangélicas, la llamada iglesia institucional, observamos que con el tiempo han copiado las formas e influencias de este mundo. Mirando honestamente la estructura que rige la mayoría de las iglesias, veremos que se contradice de forma clara y contundente con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando dijo: no será así entre vosotros. El Señor nos deja muy claro que la separación entre el clero y los laicos va en contra del plan de Dios para su iglesia, su cuerpo, su familia. Y usar los dones espirituales como títulos de autoridad es también contrario al Evangelio que Cristo mismo nos enseña. El amor y la unidad son las víctimas en esas circunstancias. En la iglesia pues tenemos el pastor y después el copastor, el administrador, tesoreros, diáconos. Luego abajo tenemos los laicos, los que vamos ahí a la iglesia como espectadores. La palabra dice algo diferente. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y también sabéis que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas no será así
entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es la palabra de Dios y también nos dice: pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos y hermanas, nosotros pertenecemos a Cristo Jesús, no somos de este mundo, y por ello deberíamos invertir la pirámide, porque no será así entre vosotros. La pirámide invertida descansa, está fundamentada en la roca, Cristo Jesús. En la cúspide de la pirámide emerge el poder del Espíritu Santo, la fuerza que nos guía, nos recuerda las palabras de Jesús y nos lleva al Padre. Somos una familia, su iglesia. Somos un cuerpo, su iglesia. Y Él, Cristo, es nuestro pastor, la cabeza. Luego tenemos los dones. El Señor nos ha otorgado dones. Dones para pastorear, dones para profetizar, dones para evangelizar, dones para enseñar, como el don de maestro. Pero son dones, no son títulos. No son posiciones de liderazgo, de autoridad. Lo cierto es que todos somos siervos, todos. Dios nos ha llamado a servirle a Él y a todos los de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. Y el amor de Jesús es la espina dorsal de la Iglesia. En efecto, hace 2000 años Jesús vino para darnos vida a los que estábamos muertos. Trajo libertad para los esclavos del sistema y cambió las tinieblas y la oscuridad por su luz admirable. Cristo, con su sacrificio en el Calvario, revirtió la estructura piramidal que condena a muerte a la humanidad y abrió el camino para llevarnos al Padre y Creador de todas las cosas. Jesús creó un pueblo para sí mismo, una comunidad a su imagen y semejanza, y Él mismo se convirtió en la piedra angular de dicha estructura. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Así que estamos edificados sobre la roca, nuestro Señor Jesucristo. Su esposa, la Iglesia, está compuesta de vasijas a semejanza de su Hacedor. Jesús dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Habiendo nacido de nuevo y siendo regenerados diariamente por el poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios trabajan en unidad, según los dones que les han sido otorgados. Ya no buscan un nombre para sí, tienen un mismo sentir, están juntos, tienen todas las cosas en común y son parte de la gran familia de Dios en el mundo. La iglesia que Cristo instauró no tiene líderes jerárquicos ni cadenas de mandos. La esposa de Cristo desea usar sus dones, talentos y recursos para la gloria de Dios, para la edificación de su iglesia y para servir a los demás en amor y humildad. Y ella no quiere otro nombre que no sea el de su esposo. Y por la gracia de Dios, dijo Juan, es necesario que Él crezca en nosotros, pero que nosotros menguemos.
Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice la Escritura. Contrariamente a cómo el mundo vive, los cristianos debemos tener la actitud de considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Someterse implica subordinarse a otras personas en el amor de Cristo, en vez de estar por encima de ellas. Jesús no condena en estos textos a los líderes opresores como tales. Lo que condena es la forma jerárquica de liderazgo que domina el mundo gentil. Y esto merece repetirse. Jesús no condena en estos textos a los líderes opresores como tales. Lo que condena es la forma jerárquica de liderazgo que domina el mundo gentil. En la iglesia primitiva vemos que se otorga importancia a los dones del Espíritu, a la madurez espiritual y al servicio sacrificado de cada uno de los miembros. Coloca el énfasis en las funciones, no en los oficios. Enfatiza las tareas más que los títulos. Su principal preocupación se concentra en actividades como pastorear, aconsejar, profetizar, enseñar y otras. El ministerio es mutuo, todos participan de ello y las estructuras jerárquicas, hermanos, están ausentes. En una estructura jerárquica de cadena de mandos, el poder y la autoridad fluyen de arriba hacia abajo. Es un concepto mundano del feudalismo. Señor, el vasallo. Jefe, el criado. El amo, el esclavo. Pero el Señor dice, no será así entre vosotros. Así que mientras que en el mundo los líderes operan en esa cadena de autoridad, en la iglesia el liderazgo fluye natural a partir de una humildad casi infantil, un servicio sacrificado. En el mundo importa el rango y la posición. La iglesia se basa en el carácter piadoso, amoroso. Cristo nos dio el ejemplo y lo resume así. El que es mayor deberá ser el servidor y deberá comportarse como el menor, en humildad. En el mundo la grandeza se mide por el poder externo y la influencia. En la iglesia, por la humildad y el servicio. En el mundo los líderes usan su posición para gobernar sobre otros. En la iglesia los mayores o los ancianos deploran las reverencias o los tratos especiales y se consideran ellos mismos como los menores, dando siempre la gloria a Dios por todo, porque Él la tiene, se la merece. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni